Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Revival de Stephen King. Antes de empezar tengo que confesar que Revival es el primer libro de Stephen King que leo en mi vida. Como lectora soy fanática del género de terror. He leído la mayoría de los clásicos como Frankenstein, Drácula, Carmilla. He leído a Lovecraft, obviamente a Edgar Allan Poe, que es uno de mis autores favoritos del género de terror. Pero ¿por qué no había leído a Stephen King? Bueno, para ser honesta, me preocupaba la popularidad que Stephen King ha logrado en los últimos años. Tiene más de 60 títulos publicados, lo que lo hace parecer, a mi parecer, un generador de libros de historia de terror más que de literatura de terror. Además de que la crítica lo define como un escritor comercial, superficial y de lenguaje sencillo. Revival fue publicado en 2014. Lo publicó a los 67 años de edad. Él cuenta que la idea de Revival la tenía presente en su cabeza desde que era pequeño. Está dentro de los últimos libros escritos por él. Tiene 416 páginas, lo que me parece un libro extenso para ser uno del tema de terror. Lo primero que me llamó del libro fue la portada. La portada tiene 3 elementos. Al centro está la palabra Revival, que está formada por una tira de focos prendidos. La parte superior tiene unos relámpagos y la inferior una carpa de circo. Estos 3 elementos me llevaron a pensar en Frankenstein, lo cual me emocionó muchísimo. Es muy claro, electricidad, luz y bueno, una carpa de circo. Puedo pensar en un ser extraño y deforme, como un monstruo, tal vez. Pensé que sería una historia por el nombre que dice Revival, o sea, renacimiento o revivir, de alguien queriendo revivir a una persona a través de la electricidad, y la realidad es que no me equivoqué del todo. El libro se ubica en Estados Unidos en la década de 1960 hasta los 90. La historia cuenta la vida de Jamie Morton desde niño hasta su vida adulta. Jamie, a edad muy pequeña, conoce al nuevo pastor de la iglesia del pueblo pequeño donde vive su infancia, que se llama Jacobs. Desde que lo conoce, entabla una relación cercana con él. Jacobs le muestra su afición por el estudio y experimentación con la electricidad. Por un suceso trágico, el pastor Jacobs se ve obligado a abandonar el pueblo, y no lo volvemos a leer hasta más adelante, cuando Jamie, ya siendo un adulto joven, se reencuentra con él. Para ese entonces ya conocimos la vida íntima de Jamie y ya ha vivido sus propias tragedias. Ambos en el reencuentro reconectan y retoman su amistad. Ahora el pastor ya es un científico experimentado en la electricidad y ayuda a Jamie a sanar gracias a la electricidad, lo que lleva al pastor a invitarlo a trabajar con él en su experimento final. La novela abarca varias épocas en la historia de Estados Unidos, sin profundizar en un tema en específico, y usa el personaje principal que es Jamie para dar este paseo. Un paseo un tanto musical, a través de las 3 décadas, los 60s, los 70s y los 80s. También abarca los años 90s. Pero no lo menciona mucho porque para esta parte ya no importa mucho. Ya Jamie se encuentra encerrado trabajando con el pastor para el experimento final de la novela. En el recorrido de la historia y cultura de Estados Unidos, Jamie es un joven que se hace músico. Viaja por diferentes pueblos de Estados Unidos para tocar con diferentes bandas de música. En algún punto cae en las drogas, y es cuando se reencuentra con el pastor, quien lo cura de sus adicciones. Conocemos también a su familia, la vida de cada uno de sus miembros durante las 3 décadas. Sin embargo, para la segunda parte ya no importa nada de esto, pues es cuando se reencuentra el pastor, y es cuando empieza la historia central del libro. El pastor Jacobs ya es un experto de la ciencia de la electricidad y sus experimentos ya son muy avanzados. Y aquí es donde ya empiezo el análisis del libro con spoilers importantes, que hasta ahora no he mencionado. Si deseas leer el libro, este es el momento de dejar el video y regresar con el libro leído y converses conmigo en los comentarios sobre qué te pareció a ti la historia y su final. Si ya leíste ese libro, me gustaría empezar el análisis por el final, que es lo que más me gustó del libro. Como decía, ya que la historia es muy parecida a la de Frankenstein, el pastor, ahora científico loco de la electricidad, se vuelve un experto en curar personas con padecimientos graves o terminales. Su experimento final es el de revivir a una paciente que se llama Mary Faye.
El pastor, cuando se reencuentra con Jamie, lo cura de sus adicciones a través de la electricidad, y este se vuelve su conejillo de indias para el experimento final. El pastor Jacobs es un verdadero villano, y Jamie, de creer que es su salvador, pasa a darse cuenta que ha hecho experimentos en muchas personas, que los ha usado a todos como conejillo de indias para sus experimentos, y que todos están sufriendo, años después, efectos secundarios. Uno de los más importantes es que sus pacientes han tenido pesadillas, el cual sueñan con una especie de infierno donde ven entes extraños y terroríficos. Esto los lleva a tener comportamientos agresivos, al grado de llevarlos a la locura y después a terminar con su propia vida. Jamie se da cuenta que al pastor esto no le importa. De hecho, al pastor no le importa siquiera salvar vidas, sino que su objetivo y razón no queda claro en el libro. Como lector uno piensa, o al menos eso pensé yo, que quería revivir a su esposa e hijo, que había perdido en un accidente, pero estos no vuelven a ser mencionados desde su muerte. Jamie al final lo enfrenta y menciona al pastor que es una obsesión por creerse de cierta forma poderoso a través de la electricidad. Sin embargo, no hay en sí una clara razón más el hecho de que se volvió un científico loco. Al final, en el experimento final, descubrimos que el pastor en realidad no la revive a través de la electricidad, sino que está trabajando con una entidad maligna que se alimenta de las almas de las personas. Cuando realiza el experimento a través del cuerpo de Mary Fay, el demonio maligno abre un portal a una dimensión que parece un infierno. Dicho esto, el infierno es muy parecido a las pesadillas que tanto Jamie como los pacientes del pastor soñaban, y esto aterroriza al pastor. El final no está mal, porque es un final sorpresivo. Sin embargo, para el libro me parece que es demasiada historia y demasiado desarrollo de personajes de Jamie y su familia, demasiados eventos en los viajes de Jamie para que al final todo el terror se concentre en el despertar de un ser maligno y una dimensión terrorífica. Este final se lee realmente en las últimas páginas del libro. Es demasiado pronto como termina la historia. Cuando se abre el portal, Jamie tiene en ese momento una pistola, quien al ver el terror que existe en el portal, dispara al cuerpo de Mary Fay y el portal se cierra, dejando a Jamie aterrado. Ya el pastor, del terror que presenció, sufre un derrame cerebral y muere. Me parece un final muy simple. Además, no deja muchas dudas al aire. Si el pastor ya estaba trabajando con el ente maligno, ¿no sabía entonces con lo que estaba trabajando? ¿Tanta maldad no lo llevó a soportar el horror de su destino? ¿Cuál es el objetivo real de su obsesión? Algo que disfruté como lectora es que la misma historia te llevaba a pensar en finales alternos, que me hubiera parecido más interesante leer, por ejemplo, que una vez revivida Mary Fay, reviviera como un monstruo extraño, o salvaje, o tonto. Que el experimento sea un fracaso al grado de que el escritor nos diera la oportunidad de leer sobre la perspectiva del pastor, desde las palabras de su personaje. Reflexionar en vida sobre su mayor fracaso. Darle un motivo. Porque al final, el personaje del pastor toma mucha fuerza en la segunda parte del libro. Es cuando descubrimos que es un villano completo. Hubiera sido interesante que hablara sobre la terrorífica obsesión que estaba sufriendo, pero le dedicó toda su vida a este experimento que al final falló. Jamie, en cambio, es un personaje realmente flojo con un par de talentos a desarrollar. Es un buen músico y es un buen productor. Es un personaje sensible, pero también es un personaje impresionable y manipulable. Realmente no es el héroe de la historia, como nos lo quieren saber creer. En mi opinión, es solo una herramienta para el pastor Jacobs. La relación de Jamie y el pastor se me hace floja. Al inicio el pastor conoce a Jamie porque de niño jugando a la guerra con sus soldaditos, el pastor le enseña una estrategia para que ganara en la guerra. Pero nunca en el libro Jamie se muestra interesado o impresionado por algo, sino solo por el pastor, que al parecer desde pequeño se ve envuelto en sus manipulaciones, aun cuando el pastor no sabía realmente hasta dónde iba a llegar. A Jamie no le interesa la electricidad, ni siquiera le entiende. No se ve impresionado por los experimentos que el pastor le mostraba de niño.
Tampoco el pastor le parece que Jamie desde niño lo haya visto como una persona inteligente, sino porque cree que es el único que puede seguir sus indicaciones y seguir sus reglas. Para el pastor no es más que un títere, y creo que para el libro también. Conclusión, el libro realmente no me gustó. En mi opinión se me hizo muy superficial. Habla mucho sobre Estados Unidos y el contexto de sus pueblos, pero no toma postura de nada al respecto de los temas que presenta. Se enfoca un poco más en la música. Sin embargo, creo que los escenarios que elige el escritor para desarrollar la historia son sencillos, o más bien, creo que lo protegen para no tener que llegar a ese análisis profundo sobre los temas que menciona superficialmente. El primer escenario es el pueblo pequeño. Jamie no sale de su casa. El segundo escenario es más arriesgado y tampoco desarrolla tanto sobre lo que vive en los viajes que hace como músico. Es más, ni cuando cae en las drogas menciona su pensar. Lo hace ver como algo superficial. El tercer escenario es el reencuentro en el circo con el pastor, y se enfoca en explicar los avances del pastor en la electricidad. El cuarto escenario es la casa en donde se vuelve el productor musical. Jamie vive en una residencia y se dedica a conocer a los grupos musicales más importantes, pero todo sucede dentro de una casa. La conversación no lleva más allá que mencionar levemente cómo se maneja el ambiente artístico. Finalmente está la residencia del pastor, en donde todos encierran el experimento final. Son los 90 y hay muy pocos elementos que dan a entender que ya estamos en esa década. Entonces el libro pues realmente es muy superficial. La vida de Jamie no es tan interesante. Él no es una persona que profundiza mucho de las cosas que le suceden. Al final, inclusive la parte en donde se vuelve drogadicto es muy simple. Pareciera que el personaje lo vivió dormido. Ni al momento de la cura dice mucho al respecto. No se arriesga. Y pues al final mi mayor temor se hizo realidad. Este libro, Revival, al menos por ser el primero que leo de Stephen King, pues me confirma que su estilo es comercial y simple, así como la lectura, no es literaria. Si estás iniciando en el mundo de Stephen King, no lo recomiendo como el primer libro a leer. Al final, me quedo con la espinita de conocer más este autor, por lo que voy a pasar por alto esta experiencia de Revival y le voy a dar una segunda oportunidad, pero ahora con un libro más popular o más famoso, como por ejemplo Carrie, que me lo han recomendado mucho, o Cementerio de Mascotas. Me gustaría mucho leer Christine, tal vez, porque me gusta mucho la película, aunque no soy muy fan de leer un libro después de haber visto la película, pero en esta ocasión me voy a dar la oportunidad de hacerlo. Si tienes alguna recomendación de qué libro leer para poder conocer más de Stephen King y amarlo, por favor escríbeme tu recomendación en los comentarios y cuéntame cuál es el libro con el que hayas iniciado y que te haya encantado.